Hay algo que la mayoría de las personas tarda años en entender, y cuando finalmente lo hace, su forma de moverse en el mundo cambia por completo, porque deja de intentar imponerse a través de la fuerza, de las palabras o de la validación constante, y empieza a operar desde un lugar mucho más sutil, mucho más silencioso, pero al mismo tiempo, mucho más poderoso. Vivimos en una cultura que premia al que habla más alto, al que responde más rápido, al que siempre tiene algo que decir, como si el valor de una persona estuviera directamente relacionado con su capacidad de llenar el espacio con ruido, opiniones o reacciones, pero lo que casi nadie percibe es que, en ese intento constante de mostrarse, la mayoría termina revelando demasiado, reaccionando de forma impulsiva y perdiendo algo esencial, el control de su propia presencia. Porque el verdadero poder social no está en cuanto dices, sino en cuanto decides no decir, no como una estrategia superficial, sino como una forma de dominio interno, donde cada silencio no es vacío, sino intención. Y es aquí donde entra un concepto antiguo, profundamente contraintuitivo, pero increíblemente efectivo, que ha sido practicado durante siglos sin necesidad de explicaciones modernas, y que hoy sigue funcionando con una precisión casi incómoda en cualquier contexto social, profesional o personal: el Wu Wei. El Wu Wei no se trata de pasividad, ni de ausencia de acción, sino de una forma muy específica de actuar sin forzar, de influir sin imponer, y de generar respeto sin necesidad de pedirlo, porque cuando entiendes cómo funciona, dejas de competir por atención y empiezas a atraerla de manera natural. Y lo más interesante es que gran parte de ese efecto no viene de lo que haces, sino de lo que eliges no hacer, especialmente en momentos donde la mayoría perdería el control, hablaría de más o reaccionaría sin pensar. En este vídeo, vas a entender por qué el silencio, cuando es usado correctamente, no solo cambia la forma en que los demás te perciben, sino que redefine completamente tu posición en cualquier interacción, porque no se trata de desaparecer, sino de volverte imposible de ignorar, sin necesidad de decir una sola palabra innecesaria. Para entender por qué el silencio bien utilizado genera tanto respeto, primero hay que desmontar una idea muy común que está profundamente arraigada en la forma en que nos relacionamos, y es la creencia de que influir en los demás depende de hacer más, hablar más o mostrarse más, cuando en realidad, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. El concepto de Wu Wei, que proviene de la filosofía del taoísmo, describe una forma de acción que no se siente forzada, una manera de intervenir en el mundo sin fricción, sin exceso, sin esa necesidad constante de controlar cada resultado, y aunque a primera vista puede parecer pasividad, en realidad es una forma extremadamente refinada de inteligencia conductual. Porque cuando una persona actúa desde el Wu Wei, no reacciona automáticamente ante cada estímulo, no siente la urgencia de llenar silencios incómodos, ni de justificar cada decisión, ni de corregir cada percepción ajena, y esa ausencia de compulsión genera algo muy específico en quienes observan, una sensación de estabilidad. Y en psicología social, la estabilidad percibida está directamente asociada con autoridad, porque cuando alguien no parece necesitar validación, no parece afectado por la presión del entorno y no se apura en responder, transmite, incluso sin intención, que está en control de sí mismo y de la situación. Por el contrario, quien habla demasiado, quien explica en exceso o quien reacciona a todo, termina revelando ansiedad, necesidad de aprobación y falta de dominio interno, aunque el contenido de sus palabras sea correcto, porque la forma en que se comunica traiciona el estado interno desde el cual lo hace. El silencio, en este contexto, no es ausencia de comunicación, sino una forma más avanzada de comunicar, donde lo que no se dice genera interpretación, y lo que se retiene genera peso. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque creen que el silencio es simplemente quedarse callado, cuando en realidad se trata de saber exactamente cuándo no intervenir, cuándo no corregir, cuándo no responder de inmediato, incluso teniendo la respuesta perfecta en la cabeza. Esa capacidad de contenerse, de no reaccionar automáticamente, crea un espacio psicológico que obliga al otro a proyectar, a interpretar, a cuestionarse, y en ese proceso,
la figura silenciosa empieza a adquirir una presencia mucho más grande de lo que cualquier discurso podría lograr. Porque en un mundo saturado de ruido, quien no compite por ser escuchado, termina siendo observado con más atención. Si empiezas a aplicar esto, vas a notar que no necesitas elevar la voz para ganar respeto, ni imponer tu opinión para marcar posición, porque cuando dejas de forzar tu presencia se vuelve mucho más difícil de ignorar. Y eso no es casualidad, es estrategia, aunque no lo parezca. Si este tipo de contenido te está aportando claridad, seguir el canal es una forma simple de mantenerte en contacto con ideas que transforman la forma en que te perciben y cómo te mueves en el mundo, sin necesidad de artificios. Hay un momento específico en casi cualquier interacción donde todo se define, y no suele ser cuando alguien dice algo brillante o impone una idea, sino cuando ocurre una pequeña fricción, una provocación sutil, una expectativa de respuesta inmediata, y es ahí donde la mayoría pierde el control sin darse cuenta. Porque reaccionar es fácil, es automático, es casi instintivo, especialmente cuando alguien cuestiona tu posición, tu valor o tu forma de pensar, y por eso mismo, la reacción se ha vuelto lo común, lo esperado, lo predecible. Pero cuando tú no reaccionas como se espera, cuando haces una pausa real, cuando eliges el silencio en lugar de la respuesta impulsiva, rompes completamente el patrón mental de la otra persona, y en ese instante ocurre algo muy interesante. La atención cambia de dirección. En lugar de seguir enfocado en lo que se dijo, el foco pasa a estar en ti, en tu comportamiento, en tu aparente indiferencia o control, y eso genera una especie de tensión psicológica que el otro necesita resolver. Porque los seres humanos estamos programados para interpretar, completar vacíos y buscar sentido donde no lo hay explícitamente. Ese silencio, bien colocado, no es pasividad, es una forma de liderazgo invisible, porque estás controlando el ritmo de la interacción sin necesidad de imponerlo verbalmente. Además, cuando no reaccionas, evitas entregar información emocional innecesaria, y eso es clave, porque cada reacción revela algo: inseguridad, orgullo, necesidad de aprobación, miedo a perder estatus, y cuando esa información no está disponible, la otra persona no sabe cómo posicionarse frente a ti. Y en ese terreno incierto, donde no hay señales claras, la percepción tiende a inclinarse hacia el respeto, porque el cerebro interpreta la falta de reacción como autocontrol, y el autocontrol, en cualquier contexto social, es leído como poder. Esto no significa ignorar todo o volverte inaccesible, sino desarrollar la capacidad de elegir tus respuestas en lugar de ser gobernado por ellas, lo cual es completamente diferente. Porque quien responde siempre, pierde la capacidad de decidir cuándo vale la pena hacerlo, y quien decide cuándo hablar, empieza a construir una presencia mucho más sólida, mucho más difícil de alterar. Aplicar esto en la práctica implica soportar momentos incómodos, silencios que antes llenarías automáticamente, preguntas que podrías responder de inmediato pero eliges observar primero, y es en esa incomodidad donde empieza a formarse el verdadero control. No es una técnica superficial, es un cambio de estado interno, donde dejas de operar desde la urgencia y empiezas a operar desde la elección. Y cuando eso ocurre de forma consistente, las personas lo perciben, aunque no sepan explicarlo, y comienzan a ajustar su comportamiento frente a ti, muchas veces con más cuidado, más atención y, sobre todo, más respeto. Hasta aquí, el silencio puede parecer una herramienta poderosa, pero también peligrosa si se interpreta mal, porque muchas personas, al intentar aplicarlo, caen en un extremo donde dejan de participar, se retraen demasiado o confunden control con ausencia, y eso no genera respeto, genera desconexión. El punto no es desaparecer de la interacción, sino reducir lo innecesario y potenciar lo esencial, de forma que cada intervención tenga peso, dirección y propósito, y para eso,
Necesitas algo más que quedarte callado, necesitas criterio. Aplicar el Wu Wei en la comunicación implica reconocer primero cuáles son los momentos donde la mayoría actúa por impulso, como cuando alguien interrumpe, cuando hay un silencio incómodo en una conversación grupal, cuando surge una crítica directa o cuando sientes la necesidad de explicar algo para evitar una mala interpretación. Y es justamente en esos momentos donde puedes entrenar una respuesta diferente. En lugar de hablar inmediatamente, puedes hacer una pausa breve, no teatral ni forzada, sino real, una pausa que te permita observar el contexto completo antes de intervenir, porque muchas veces, lo que parecía necesitar respuesta, se resuelve solo cuando le das espacio. Otra forma práctica de aplicar esto es reducir la sobreexplicación, que es uno de los hábitos más comunes en personas que buscan validación, porque cuanto más explicas, más justificas, y cuanto más justificas, más transmites que necesita ser entendido, cuando en realidad, quien tiene claridad interna no necesita defender cada punto. También está el uso del silencio como cierre, algo que casi nadie domina, porque la mayoría siente la necesidad de añadir una frase más, de suavizar lo dicho, de asegurarse de que todo quedó claro, cuando muchas veces, lo más fuerte que puedes hacer es decir lo necesario y no añadir nada más. Ese cierre limpio, sin adornos, sin ansiedad, deja una impresión mucho más sólida, porque no diluyes el mensaje con exceso de palabras. Y quizás lo más importante es aprender a tolerar la interpretación ajena sin intervenir de inmediato, porque no todo malentendido necesita ser corregido en el instante en que aparece, y muchas veces, al intentar hacerlo, solo empeoras la percepción. Cuando eliges no aclarar todo, no responder a cada insinuación y no reaccionar a cada estímulo, empiezas a construir una especie de marco invisible donde los demás se ajustan a tu ritmo, en lugar de que tú te adaptes constantemente al de ellos. Eso es influencia real, no porque controles a los demás, sino porque dejas de ser controlado por la dinámica externa. Y en ese punto, el silencio deja de ser una técnica y se convierte en una extensión natural de tu forma de estar en el mundo. Hay un momento en el que todo esto deja de ser una técnica consciente y empieza a integrarse en tu forma natural de interactuar, y es ahí donde ocurre el cambio más interesante, porque ya no estás pensando en cuándo hablar o cuándo callar, sino que simplemente dejas de sentir la necesidad de reaccionar a todo. Empiezas a notar, casi sin esfuerzo, cómo ciertas situaciones que antes te empujaban a intervenir ahora pierden urgencia, como conversaciones que antes te exigían validarte dejan de tener ese peso, y como la gente, poco a poco, empieza a ajustar su comportamiento frente a ti sin que tú lo pidas. En una reunión, por ejemplo, mientras otros compiten por espacio, interrumpen o intentan imponer sus ideas, tú eliges intervenir solo cuando tienes algo claro y necesario que aportar, y ese simple cambio hace que cada vez que hablas, se genere una pausa natural, una atención distinta, porque no estás saturando el espacio con palabras. En una conversación más personal, cuando alguien lanza una crítica o una provocación, en lugar de responder automáticamente, sostienes el silencio el tiempo suficiente para que la otra persona empiece a cuestionar su propia postura, y muchas veces, sin que digas nada, el tono cambia, la intensidad baja o incluso aparece una corrección espontánea. Y en contextos sociales más amplios, donde la mayoría intenta proyectar una imagen constante, tú empiezas a volverte más selectivo con lo que muestras, con lo que dices y con lo que decides no revelar, y esa selectividad crea una percepción de profundidad que no se puede fingir. Porque cuando alguien no es completamente accesible, no en el sentido de ser distante, sino en el sentido de no ser predecible ni completamente expuesto, genera curiosidad, y la curiosidad es una de las formas más poderosas de atención. Lo más importante es que este cambio no se construye desde afuera, no es una máscara ni una estrategia superficial,
sino una consecuencia directa de reducir la necesidad de aprobación, de soltar la urgencia de ser entendido todo el tiempo y de confiar en que no todo necesita ser dicho para ser percibido. Y cuando llegas a ese punto, el respeto deja de ser algo que buscas activamente y se convierte en algo que emerge como resultado natural de tu forma de estar presente. Porque en un mundo donde todos intentan ser escuchados, quien domina el silencio no desaparece, se vuelve, sin esfuerzo, una referencia.